más o menos al final del mantenimiento íbamos a la mitad, más o menos, mitad. Sí, sí. Yo creo que a lo mejor alguna mujer más, pero muy poca. Sí, habíamos. Sin embargo, en yoga, pues 3 hombres, pero una clase que entra detrás que nosotras. 2 o 3 hombres. Bueno, vamos a ver si Bueno. tenía un par de asuntos pendientes y ya les he estado hablando. Bueno, empezamos por tanto con la pintura románica. Que va a presentar pues, unas características muy parecidas a las de la escultura. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con características semejantes a la escultura. Es decir, la geometrización, la esquematización, la inexpresividad, el antinaturalismo, el uso de la perspectiva jerárquica, y adaptada al marco arquitectónico. Claro, la pintura ¿dónde nos la vamos a encontrar? En los interiores. Buenos días. Bueno, bueno, todos estos elementos vienen a estar presentes en la pintura románica, pero de todos modos, pues claro, la escultura tiene unas características que la pintura no tiene y viceversa. Se pueden buscar fórmulas para que la pintura tenga volumen y la escultura se puede polibromar, pero evidentemente, pues ambas artes tienen características propias, aunque tengan elementos comunes por ser artes plásticas. Así que claro, a ello que se va a sumar pues el uso de un colorido plano. Un fuerte silueteado y el desinterés por paisajes e interiores.
Luego también, que al igual que en la escultura, presenta un afán didáctico. La mayor parte de la población, y no solo los siervos de la época, eran analfabetos, con lo cual, pues, digamos que se llevaba a cabo la enseñanza de los dogmas de la Iglesia a través de las pinturas. O sea, lo poco que se conserva son murales, ¿no? No hay talla de pintura. Bueno, pintura sobre tabla, bueno, veremos algún ejemplo. Bueno, pues hay que señalar, por tanto, que las formas se sometieron a un proceso de adaptación. Con un uso arbitrario del color. ¿Y dónde es reconocible esto fundamentalmente? Pues a que los artistas trabajan más con unos colores que otros, y sobre todo en el hecho de que en los fondos nos vamos a encontrar con colores planos, incluso bandas de colores, en vez de esas representaciones del paisaje. Es lo que viene a suceder en estos frescos que se encuentran en Italia. Lo que vemos al fondo no son paisajes, sino bandas de colores: amarillo, verde y azul. Esto es importante señalarlo porque la pintura del románico italiano y las manifestaciones del sur de Francia van a influir en la pintura mural catalana del románico. Bueno, ¿cuál va a ser el precedente de estas obras artísticas? Pues por un lado, el arte bizantino, en especial los mosaicos, y el arte prerrománico. Nos han llegado frescos procedentes de los estilos de la Alta Edad Media, predecesores del románico, pues pocos. Pero en cambio lo que sí que se conservan son miniaturas de los manuscritos de la época, como por ejemplo los famosos beatos mozárabes.
del arte bizantino por un lado y del arte prerrománico por otro. Un mosaico de San Vital de Rávena, donde podéis reconocer pues, cómo las formas están simplificadas, los rasgos de las figuras no son naturalistas, son más bien convencionales, y se emplea un colorido plano, incluido también el fondo dorado de esa representación. Luego, por otro lado, a la derecha, lo que tenéis es una miniatura de esos comentarios del Apocalipsis que realizó Beato de Liébana y que luego se copian y se ilustran. En este caso, pues, el Beato de Liébana. Aquí nos vamos a encontrar con esas representaciones referidas al libro del Apocalipsis, donde nos encontramos con seres fantásticos, con esas formas simplificadas y sobre todo con esas bandas de colores planos que constituyen los fondos de la representación, al igual que se van a emplear en la pintura románica. Bueno, ¿qué técnica va a predominar? Bueno, pues si es una pintura que se adapta al marco arquitectónico, pues naturalmente que va a predominar la técnica del fresco sobre muro. De fresco sobre muro. ¿Y qué es lo que van a decorar? Pues evidentemente van a decorar los muros, van a decorar las bóvedas y van a decorar los ábsides. Incluso pues, en ocasiones van a decorar los pilares. Bueno, naturalmente, y en parte inspirados en los modelos bizantinos, pero que no deja de ser algo que también estaba presente en la escultura, las figuras van a estar presentes en un emplazamiento determinado. Los convencionalismos pues, hacen que no solo se recurra a la isocefalia o a la perspectiva jerárquica, sino que determinadas escenas o representaciones se van a encontrar en determinado lugar frente al emplazamiento de otras figuras en otros espacios. Así, ¿dónde estaría la figura de Cristo Pantocrator con el Tetramorfos? Pues estaría en el ábside de la capilla mayor. ¿Y qué otras figuras, digamos, le acompañarían? Pues ya como una especie de predela o sotabanco, pues nos encontraríamos con unas figuras de santos en la parte inferior del mismo. Bueno, aquí tenéis, pues digamos, dos ejemplos con Cristo Pantocrator acompañado por el Tetramorfos. Aunque de todos modos, en la representación que tenéis en la derecha, este estaría acompañado por un apostolado. Luego las figuras se adaptan al marco arquitectónico, con lo cual pues nos vamos a encontrar con figuras más estilizadas o con plano más reducido, por citar dos ejemplos, en función del espacio en el que se encuentre. Bueno, por citar dos ejemplos, por citar el caso español, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con dos corrientes, con dos escuelas. La escuela catalana y la escuela castellana.
italiano, que a su vez presenta rasgos de influencia bizantina. Así que claro, esos modelos bizantinos influyen en Italia y luego a su vez las representaciones en Italia influyen en Cataluña. Y lo que viene a caracterizarle sobre todo es el empleo de fondos con bandas de colores. A todo ello hay que sumar el predominio de los colores azules y verde en las composiciones. Bueno, tenéis un ejemplo arriba, el ábside de Santa María de Campearán de 2, donde en este caso pues lo que tenéis no es un Cristo Pantocrator, sino una Virgen con el Niño, una Virgen Teotocos. En esas representaciones lo que está presente es una epifanía. Están los Reyes Magos, que son de menor tamaño, y están acompañados por ángeles. Luego, por otro lado, en el caso de Castilla, influencia de la estética mozárabe. Incluido también la animalística y los seres fantásticos. Bueno, en la escuela castellana van a predominar más los tonos cálidos, o más bien, aunque más bien tirando a terrosos, y el uso de fondos blancos. Bueno, mientras que en Cataluña digamos que se imita más la estética bizantina, pero también las representaciones de las miniaturas, en la pintura de románico castellano, curiosamente, pues al emplear fondos blancos se van a incluir pues, algunas referencias espaciales. Así que incluso llega a ver referencias espaciales.
Bueno, ahí tenéis un ejemplo donde, digamos, esto se cumple a medias. Los frescos de San Baudilio de Berlanga. La iglesia es mozárabe desde el siglo X, pero los frescos ya son del siglo XI. Con lo cual, pues va a haber elementos pues, más propios de la miniatura mozárabe, como es el caso de los beatos, como es el uso de bandas de colores para representar los fondos. Pero por otro lado, a diferencia de lo que veis ahí, donde los tonos azules, digamos, predominan, y donde, aunque no se reconoce bien, también está presente el color verde, los tonos de las vestimentas, el aspecto de esta escena donde aparece Cristo acompañado por los apóstoles, pues podéis observar que los colores son más cálidos. Es decir, que los colores, digamos, que van más giran más en el tono rojizo y los tonos terrosos. Pero de todos modos, aún así, pues veis, aparte de, digamos, esta representación naturalista donde los burros están comiendo algo, pues hay una referencia al paisaje. Aparecen unos muros, una torre que puede recordarnos a la de una iglesia. Es decir, referencias, digamos, al paisaje de estas obras. A todo ello, pues también está presente el gusto por la animalística, la representación de animales en esta obra. Bueno. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de pinturas románicas. Entraremos en detalle a ver otras. Aquí tenéis pues, el ábside de la sede de Urgell. Hay que tener en cuenta de que muchos de estos frescos, para tratar de recuperarles y conservarles, pues fueron trasladados desde sus emplazamientos originales al Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el Palacio de Montjuïc. Por eso lo que estáis viendo pues no es el ábside de la Catedral de Urgell, sino la traslación de dichos frescos. Lo que se conserva, digamos, en mejor estado son las representaciones que están en la banda inferior. Bien, mientras que en la parte superior se representaba un Cristo Pantocrator, en la parte inferior se representa a los apóstoles y a la Virgen. Aquí tenéis a la Virgen María y luego aquí a un lado tenéis a San Pedro. Aquí es que está una no sé. Santilla y Mendo, algo así. Y Mendo. Bueno, no sé quién es. Rosa. Uno de los apóstoles. Bueno, aquí digamos es más evidente digamos, esa representación de un Cristo Pantocrator acompañado por el tetramorfos, en este caso sus símbolos. Además, aparte de que Cristo está sentado en un trono, bendiciendo con una mano y portando el libro de la ley de Dios en la otra, pues aparece dentro de la llamada mandorla mística. Aparece a su vez también, y esto es importante también señalarlo, descalzo. Luego a su vez, pues está presente también un apostolado, donde de todos modos, y al igual que en la obra anterior, pues sí que hay cierta comunicación entre las figuras. Una expresión, digamos, más naturalista. Aparte de que luego nos encontramos con representaciones secundarias en los vanos abocinados que hacen referencia a oficios medievales. Bueno, de todos modos, el ábside mayor se encuentra en este estado, en el lateral, pues el estado de conservación es este. Porque en muchas ocasiones, digamos que lo que se conservan son algunos restos. Bueno, luego ya, los frescos del ábside de San Pau de Fontclara, los de Santa María de Ginestarre, de Lleida, donde podéis de todos modos comprobar cómo se disponen
este caso pues no se representa un Cristo, no, que no es la misma iglesia. Bueno, aunque las representaciones, digamos, sean convencionales, en ocasiones pues nos podemos encontrar con otro tipo de escenas, y en este caso, en San Juan de Bellcaire, nos vamos a encontrar con la escena correspondiente al Pentecostés. Aquí estaría, por tanto, pues, la llama que está sobre los apóstoles, donde podéis reconocer además esos signos convencionales. En el atrio del monasterio de San Pedro de Cardona, pues nos encontramos con estas pinturas murales que en este caso lo que decoran son unas bóvedas de arista. Aquí veis a Cristo, un Cristo Pantocrator con enteroamorfos, mientras que a ambos lados aparecen otras representaciones. En este caso, la que se encuentra aquí creo que es una adoración de los Reyes Magos. Luego ya a la derecha lo que aparece es la Asunción de la Virgen, ¿no? Se conserva parcialmente. Bueno, otros ejemplos también en Cataluña, los de la colegiata de San Pedro de Aguer, y del monasterio de San Pedro de Burgos, donde podéis de todos modos pues, comprobar ese fuerte siloteado y las representaciones románicas, el uso de colores planos, la geometrización y el convencionalismo en las representaciones. Bueno, de San Quirce de Pedret, bueno, se conserva la obra parcialmente, ahí tenéis un detalle del mismo. ¿Cuál sería el aspecto original? Porque claro, en muchas ocasiones, pues al ver las obras en el estado de conservación que se encuentran, pues las observamos con unos colores, digamos, más blanquecinos, más apagados. Con el paso del tiempo, los frescos, digamos, van cambiando de color, se va perdiendo pigmento y el blanco de la cal, digamos, que se va imponiendo. El aspecto original, digamos, sería más aproximado a este. Los colores serían más vivos y, si cabe, todavía más planos. Bueno, más ejemplos, la serie a nivel de Nicolas Pers, en Andorra, nuevamente con un Cristo Pantocrator, aunque curiosamente imberbe, y con un apostolado en el muro del ábside. Aquí lo tenéis, digamos, más en detalle, donde curiosamente la figura de Cristo Pantocrator se va a acompañar por ángeles, y en este caso pues quien aparece es San Miguel. San Miguel, pues, matando a la Rambla de León. También en Andorra, bueno, pues si queréis ir allí a hacer algo más que esquiar o ver a algún youtuber que esté por allí viviendo, para citar algún ejemplo, o yendo pues, a comprar a las tiendas para luego pasar por la aduana, pues también pues, evidentemente, y relacionándose también pues, con las iglesias románicas del norte de Lleida, pues también hay algunos edificios que conservan sus pinturas románicas. En este caso, pues también en San Román de Lesbos, en esa iglesia, pues se conserva parte de las mismas. Aquí tenemos pues, el apostolado, donde nuevamente aparece también la Virgen, aquí estaría San Pedro,
mientras que ahí arriba los pies pues podéis reconocer pues, la figura del tetramorfos, aunque sea parcialmente. Bueno, otra, aunque se conservan los restos pues, más pequeños y en peor estado, pues los de la Catedral de Roda de Isávena, en Huesca. ¿Qué es lo que sucede en tierras aragonesas? Bueno, pues que por un lado está aquello que llega desde Cataluña, pero luego por otro lado está la propia tradición mozárabe que está presente en las representaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con fondos blancos. Bueno, más ejemplos de Roda de Isávena. Ahí tenéis otras pinturas al fresco, como por ejemplo la escena del bautismo de Cristo. Esta escena relacionada con la psicostasis, aparece este ángel besando un alma. Y claro, pues aquí veis al demonio que está tratando de hacer alguna carrería para llevarse el gato al agua. Ahí arriba pues aparece nuevamente Cristo con el tetramorfos. En ese ábside que corresponde a la cripta de la catedral. Naturalmente, pues las representaciones en muchas ocasiones pues, podemos comprobar que son en ciertos lugares, en ciertos espacios de una gran tosquedad, aunque de todos modos pues, también nos permiten pues, tener testimonio, pues, por ejemplo, de las formas de vida de la época, de la moda, etcétera, etcétera. Representaciones secundarias pues, nos podemos encontrar con escenas donde están presentes los oficios medievales y también, digamos, pues esas representaciones, digamos, tan singulares que tienen de los diferentes meses del año. Aquí, en estas bandas lo que tenéis son las representaciones de los 6 meses del año. Bueno, de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa, en Huesca, pues se conservan también pues, estas pinturas al fresco, ya del siglo XII, donde está evidenciado, digamos, ese carácter didáctico de las representaciones, en las cuales las escenas en muchas ocasiones van a aparecer historiadas. De cierto modo, pues se va a preceder a la estética del gótico. Así, pues daros cuenta de que en un mismo espacio aparece representada la Epifanía, mientras que de manera inmediata y sin división, digamos que lo que está presente es la huida a Egipto. Luego también lo que podéis comprobar es cómo, curiosamente, el fondo presenta dos bandas de color, pero claro, verde y azul. Y en cierto modo puede simular la línea del horizonte, y teniendo en cuenta de que hay referencias espaciales. Estos árboles, por ejemplo, o este arco de medio punto que viene a simular el portal de Belén. Bueno, con respecto a las pinturas murales en Castilla y León, por ejemplo, nos encontramos por un lado, ya en Valencia, los frescos de la ermita de San Pedro de Perazancas. No sé si la iglesia la había puesto como ejemplo en su momento. Bueno, un ejemplo temprano ya del siglo XI me estaba confundiendo con el edificio, que sí que es del siglo XI. Bueno, otro ejemplo de pintura mural, aunque los frescos no se encuentran en el monasterio, son los de la sala capitular de San Pedro de Arlanza en Burgos. Bueno, aquí tenéis una recreación de los mismos y parte de los que se conservan en la actualidad, donde se puede reconocer también pues, la influencia del animalismo y de las representaciones de seres fantásticos del arte mozárabe, todavía pues, en esas manifestaciones del románico
en verdad se asemeja a un león. Luego también, digamos que no deja de ser curioso pues la representación de un castillo formado por reproduciendo pues, el escudo de armas de los reyes castellanos de la época. Bueno, ¿solamente se pintan pinturas al fresco sobre el muro? No. Bueno, no obstante, también obras al temple sobre tabla, especialmente aquellas destinadas a un lugar concreto. Bueno, os había señalado que la pintura, al igual que la escultura, estaban supeditadas a los edificios. Va a ser una pintura monumental, que va a decorar los muros. Pero claro, también había espacios que se podían decorar y que evidentemente no eran paredes, no eran bóvedas, no eran cúpulas. Bueno, ¿qué era lo que pasaba con los altares? Pues se piensa que lo mejor es, digamos, decorarles. Ya existían elementos que eran predecesores de lo que sucederá en el románico. Pero de todos modos en esa época, ¿qué es lo que se piensa? Pues en los altares, pues lo conveniente, lo que se hacía en aquella época era decorarlos con maderas, con tablas de madera pintadas. Incluso se llegan a levantar baldaquinos sobre el altar, que también se van a decorar con pinturas normales. Perdón, con pinturas sobre tabla. Bueno, estas obras curiosamente van a ser los precedentes de los retablos. Los retablos como tales aparecerán en el gótico. Bueno, algunos ejemplos pues, de pinturas al temple sobre tabla, los tenéis aquí. Bueno, por un lado, el frontal de altar de San Martín de Ix, tenéis ahí arriba a la derecha, y parte del baldaquino de Santa María de Ribes, porque en el caso de estas piezas que servían pues, para levantarse sobre los altares, las pilas bautismales, pues se van a decorar
con pinturas al frente. Aquí tenéis, por tanto, el baldaquino y este elemento que sirve como frontal de altar, donde está presente pues, un Cristo Pantocrator acompañado por el Tetramorfos. No vendría a ser, digamos, todo esto, sino ya concretamente la sección central. Bueno, aunque nos vamos a encontrar con características comunes como el uso de colores planos, el fuerte silueteado, el antinaturalismo en las representaciones, pues, ¿qué cabe, digamos, destacar? Pues que por un lado, en estas obras van a estar más presentes los elementos decorativos, por ejemplo, la recreación de elementos arquitectónicos para separar a personajes o escenas. Y luego, por otro lado, con el paso del tiempo va a haber un mayor naturalismo que va a preceder a la estética del gótico. Si lo hemos visto, por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria, pues en la pintura románica también va a haber ejemplos. Bueno, por tanto, si aquí en esta representación que veis aquí de un Cristo contemplado acompañado de unos apóstoles, donde las figuras, digamos, responden a esos modelos de la perspectiva jerárquica, donde hay una mayor plenitud y donde las figuras apenas se relacionan entre sí, ese mayor naturalismo está presente en esta otra representación, el frontal de altar de Santa María de Avia, en la cual pues, hay diferentes escenas de la vida de la Virgen y donde además pues, aparece la Virgen con tono de todos modos sí que está presente un mayor naturalismo a la hora de representar al niño Jesús. No ya digamos en cuanto a su físico, pero sí digamos en cuanto a la postura y gesto que tiene. Luego además, pues en las diferentes escenas de la vida de la Virgen, pues hay un mayor naturalismo en cuanto a cómo se relacionan, cómo se comunican las figuras entre ellas. Bueno. En el frontal altar de la sede de Urgell, ¿qué podemos reconocer? Pues aparte de los convencionalismos de la pintura románica, pues vamos a observar también cómo se recurre a la isocefalia, las cabezas a la misma altura. Como se tienen que adaptar a este espacio y también como tienen que tener un tamaño menor que el de Jesucristo, está dentro de esa mandorla mística, pues la disposición de las figuras responde a ese modelo piramidal, con lo cual las figuras van a estar, digamos, van a tener sus cabezas a una misma altura. Luego además os
cuenta de los convencionalismos de los rostros. Apenas hay diferencias entre los apóstoles. Son todos iguales. Bueno, otros elementos donde pueden estar presentes estas pinturas realizadas sobre tabla al temple son las arcas de reliquias. Y claro, pues estas pues pueden estar decoradas con tablas al modo de los frontales de altar. Aquí tenéis un ejemplo, la del monasterio de Santa María de Barrizo de la Ribera, donde podéis observar cómo aquí hay un apostolado estando presente en el centro, aunque no está bien conservado la figura de Cristo Pantocrator con el Tetramorfos. Bueno, más ejemplos de arcas de reliquias, aunque este es posterior, ya es de la segunda mitad del siglo XII, es decir, es una obra tardorrománica o protogótica, en la cual pues están presentes diferentes escenas en relación a los santos Vicente Sabina y Cristeta. También visible en la decoración de las arcas de reliquias y en las miniaturas. Bueno, ejemplos de miniaturas románicas en los códices, en los libros de la época, que eran pues copiados en los llamados scriptorium, especialmente en los monasterios. Pues tenéis este ejemplo del siglo XII, el libro de los testamentos. Por un lado se representa al rey Ordoño I de León y por otro lado al rey Alfonso XIII. Aunque sean representaciones, digamos, civiles con dos monarcas de la época, pues estas también están sometidas, digamos, a los convencionalismos de las representaciones románicas. Otros ejemplos de dicha obra, pues curiosamente aparece un elemento que nos puede recordar a la pintura del gótico, es decir, que hasta cierto punto se anticipa a esa estética, pero teniendo en cuenta de que es una representación que no es naturalista, que no es realista, que tiene elementos convencionales. ¿Qué quiero decir? Bueno, aquí veis esta representación nuevamente de Cristo Pantocrator, acompañado de ángeles y de tetramorfos, y además de un apostolado. Bueno, pero en la parte inferior, ¿quién es quien aparece? El rey Alfonso V el Casto de León. En su caso rezando, implorando a Cristo y, curiosamente, pues acompañado de esta figura. Reporta pues, su escudo y su arma. Julio César, la diapositiva anterior de Alfonso XIII me parece que ha pasado. No sería Alfonso XIII. ¿Sería Alfonso VIII? Tampoco. Tampoco, o sea, Alfonso XIII no. No, en tal caso sería Alfonso VI. O Alfonso VI. Alfonso XIII me parece que ha pasado. Alfonso. Yo diría que es esto. Ni Alfonso XII tampoco, o Alfonso XI. Bueno, ya lo comprobaré. Míralo. Bueno, ya de las artes menores, pues no voy a entrar
espacios. Y claro, pues entre todas las obras, pues quizá pues que citar el caso de los esmaltes de Limos. Limos se convierte, digamos, en un gran centro de producción artesanal y precisamente estos esmaltes que se van a realizar mediante la técnica de cloisonné van a estar presentes en los objetos suntuarios de la época, como por ejemplo el frontal de Santo Domingo de Silos. En vez de estar decorado con una pintura sobre tabla realizada al temple, pues aquí lo que nos encontramos es con una pieza decorada con oro y con esmaltes. Bueno, obras destacadas. Bueno, en primer lugar, los frescos de San Clemente de Tahuí. Bueno, los frescos fueron realizados por dos pintores, digamos el estilo digamos más reconocible porque luego influye a su vez en otros artistas, es el maestro de San Clemente de Tahuí, el que pinta las pinturas del ábside. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, los artistas de la época son anónimos en su gran mayoría, pero claro, aquellos historiadores del arte que estudian estas manifestaciones artísticas reconocen rasgos de estilo comunes, pueden identificar, digamos, al artista anónimo que hizo estas representaciones, e incluso pues señalar cómo pudo haber tenido, digamos, seguidores. Bueno, mientras que las pinturas del ábside central de San Clemente de Tahuí, digamos que corresponden a la estética de la pintura románica catalana, digamos que podemos considerar que es el ejemplo por excelencia, el resto de las pinturas responden más a un estilo más arcaizante, más semejante a las miniaturas del Mozárabe que a las obras que se estaban realizando en la primera mitad del siglo XII. Bueno, al igual que otras pinturas murales catalanas, y debido a la situación en la que se encontraban a inicios del siglo XX, pues estos frescos se trasladaron al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Hay que tener en cuenta pues, que en ese momento, pues, expertos que habían regularizado el arte románico, como Josep Pilloy, también comprueban que, claro, estos frescos se encuentran en áreas apartadas y se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad. No ya solo en cuanto a la conservación de las pinturas y del edificio, sino también, pues, claro, había que pensar en la posibilidad en que los frescos se arrancaran y se trasladaran y se llevaran
fuera de Cataluña, fuera de España, incluso fuera de Europa. Así que claro, pues estos frescos, digamos que fueron trasladándose, se fueron trasladando mediante ese sistema que consiste pues, literalmente en arrancar el pigmento de la pared y trasladarlo a otra superficie. Es un sistema, digamos, un tanto delicado y peligroso que puede hacer pues, que incluso la pintura mural se pierda irremediablemente. De todos modos, pues este no ha sido el caso. Bueno, digamos que los frescos de San Climent de Taüll son el ejemplo por antonomasia de la pintura románica en Cataluña. Nos encontramos con unas representaciones en las que se emplean bandas de colores en los fondos, donde van a predominar esos tonos azules y verdosos, y donde las representaciones se caracterizan por su antinaturalismo, su convencionalismo, también por el empleo de muy fuerte silueta de un colorido plano, una estricta simetría que responde a esa geometrización de las representaciones, un evidente hieratismo y el empleo de la perspectiva jerárquica. El elemento más reconocible en la representación es precisamente lo que se encuentra en la boda de León, el Cristo Pantocrator, acompañado por el Tetramorphos. Bueno, mientras que los rasgos, las pinturas del ábside, digamos, son más convencionales y responden a la estética del románico, las pinturas que se van a encontrar en espacios secundarios de la iglesia, especialmente en los arcos, pues van a presentar, digamos, una mayor libertad, es decir, se ajustan menos, digamos, a esos convencionales. Bueno, aquí tenéis el ábside que se encuentra en el lado norte de la cabecera y que responde, por tanto, a esa estética más semejante a la miniatura románica, como veis en la representación de este ángel o arcángel, y que estaría realizada por ese otro maestro. Y luego aquí, pues nuevamente observáis el ábside, porque de todos modos hay que tener en cuenta que lo que veis aquí es una recreación en la iglesia, el estado de conservación no es este. Donde de todos modos pues podéis ver aquí ya parte de las representaciones, de una representación en detalle, en este caso a un hombre apesadumbrado, no se sabe realmente a quién puede representar, también una inscripción que se encuentra en uno de los pilares. Bueno, en el arco de la capilla mayor están presentes, digamos, representaciones pues, más libres y que obedecen, digamos, unas formas más fantasiosas que nos pueden hacer pensar en la miniatura del mozárabe, como tenéis, por un lado, pues esta representación tan singular del cordero místico, que parece pues, más bien una bestia que representa una escena del Apocalipsis, la resurrección de Lázaro, que podéis ver cubierto de llagas, y la representación de la Dextera Domini. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, pues la representación de la mano de Dios, que en ocasiones simplemente, por ese carácter también simbólico, heredero del arte paleocristiano, pues se representa simplemente con una mano.
claro, esto digamos que no es un elemento propiamente del cristianismo, en ocasiones pues es propio también de otras religiones monoteístas. No hay más que pensar, pues, por ejemplo, pues en estas representaciones pues, de la mano, pues, vinculadas en este caso no al Dios de los cristianos, sino al Yahvé de los judíos, que tenéis aquí. En este caso, pues con un carácter, digamos, más simbólico, porque el judaísmo es una religión anicónica, y luego nuevamente pues otra representación de la mano de Dios en este cuadro de Rembrandt, el festín de Baltasar. Así que bueno, pues esta sería, digamos, la representación de la mano de Dios. A no ser que alguien pues, se esté refiriendo al gol de Maradona con la mano. No puede evitar. Sí, estoy pensando en Dios. Bueno, en la parte inferior, en el friso del ábside, pues otra vez nos vamos a encontrar con una representación de un apostolado acompañado por la figura de la Virgen. Podéis comprobar en este caso pues cómo las figuras se caracterizan por su frontalismo a la vez que su hieratismo. Luego las representaciones son simétricas, los rostros son convencionales, los pliegues de las vestimentas no se representan de una manera natural y las figuras están fuertemente silueteadas, contrastando al mismo tiempo también con la planitud de los colores. Bueno, y aquí ya tenéis, pues digamos, la representación de Cristo tetromorfos de Cristo Pantocrator con el tetramorfos, que en este caso pues lo que se representa son sus símbolos y acompañados por las figuras de ángeles. Aparece también dentro de una mandorla mística y donde va a estar presente también las letras alfa y omega. Al tiempo, pues que bendice con una mano y lleva el libro de la ley en la otra. Bueno, más detalles del fresco que decora dicha bóveda de horno. Bueno, si en San Clemente de Tahuil, en el ábside se representa a Cristo Pantocrator, en Santa María de Tahuil se representa a la Virgen. Aunque preferentemente los artistas pinten a Jesucristo en la capilla mayor de las iglesias, pues no quiere decir que única y exclusivamente lo vayan a hacer. Bueno, en la obra trabajan dos artistas. Por un lado, el maestro de Santa María de Tahuil, que es quien pinta el ábside, y el maestro del juicio final, que es quien pinta los pilares y muros. Nuevamente, pues nos vamos a encontrar con dos artistas, con dos estilos diferenciados. Bueno, aparte de que nos encontramos nuevamente pues, con las características que hemos visto antes, ¿con qué nos vamos a encontrar en ambos casos? Pues con las semejanzas con la estética bizantina. Que en este caso pues, también se va acompañando con el uso de fondos con bandas de colores planos, algo propio, digamos, de la pintura románica catalana. Es lo que podemos comprobar aquí en los frescos del maestro del juicio final, que se encuentran en los muros. Aquí tenéis pues, unas hipostasis, por un lado, la representación del juicio final, donde están presentes aquí los condenados, que aparecen desnudos.
En el lado contrario, aquí aparecen, digamos, otras representaciones realizadas por el mismo autor, donde de todos modos pues cabe señalar pues cómo se va representando también en elementos arquitectónicos y decorativos que separan las figuras y que marcan también las escenas y que asemejan esta obra también a los mosaicos bizantinos. Os recuerdo pues, que de todos modos pues, la estética bizantina de la Italia se difunde en dichas tierras y de ahí digamos que pasa a otros lugares de Europa. A través del Mediterráneo, pues estas formas llegarán a Cataluña. Bueno, más escenas. Más escenas del mismo. Aquí tenéis pues, a ver con el Cordero de Dios, los pavos reales que hacen referencia, digamos, a la resurrección de Cristo, a David contra Goliat, el cual pues ya aparece muerto y a punto de que le corten la cabeza. ¿Está caído o está mediante caído? Bueno, se supone que David le ha levantado para degollar y cortarle la cabeza. Bueno. Luego aquí que aparece en esta bóveda, pues aparecen 3 figuras de tetramorfos y un ángel. Es decir, que no aparecen esas 4 representaciones, sino que aquí estaría el toro de San Marcos, el águila de San Juan, perdón, el ángel de San Lucas, el águila de San Juan y un serafín. O bueno, sería el serafín, digamos que sería más bien eso. Y luego ya, pues aquí a la derecha aparecen nuevamente otros 2 ángeles. Bueno. Más pinturas, como aquellas que se encuentran decorando los pilares, en estas representaciones de santos. Por un lado San Clemente y por otro lado San Nicolás. En el centro se encontraría el profeta Isaías. Figuras que además se adaptan al marco arquitectónico, a ese espacio que tienen en esos pilares circulares. Bueno, en el ábside pues lo que nos encontramos es con una epifanía, mientras que en la parte inferior nos encontramos con un apostolado. Están representados santos, evidentemente la Virgen no va a aparecer aquí debajo, porque aparece arriba en un cono con el niño Jesús y a ambos lados los 3 Reyes Magos. Luego ya en la parte superior lo que tenéis es la representación del Agnus Dei. Bueno, en detalle tenéis aquí a los apóstoles y en detalle la imagen de la Epifanía en la bóveda de horno de la capilla mayor. ¿Ya que levanta el niño? Ya de todo... No, la marca de la Biblia. Luego además pues podéis observar nuevamente el uso de colores planos y cómo se emplean esas bandas de colores para representar los fondos. Bueno, los frescos de San Juan de Guay. Bueno, pues otra iglesia que se encuentra en el norte de Lleida, en el Valle de Boí. Hay que tener en cuenta de que, claro, esas iglesias que se encuentran en dicha comarca, pues son la principal concentración de iglesias de estilo románico en Cataluña. Y claro, pues lo que sucedió allí pues es algo tan simple como lo que pasó en el norte de Palencia, un lugar, digamos, apartado, poco poblado, alejado de los círculos artísticos, digamos, más vanguardistas en relación a cada época, hacen que estas construcciones antiguas se conserven y por tanto se mantengan en pie. Es decir, pero pues, lo que sucedió allí no deja
parece ser pues, algo semejante a lo que sucedió en el norte de Palencia, que explica la conservación de tantas construcciones, incluso también de sus pinturas murales. Bueno, en este caso, en esta iglesia no nos vamos a encontrar con las pinturas que decoraban la capilla mayor y la parte correspondiente al axial, sino lo que se conservaron fueron las pinturas de los muros y de los pilares. Nuevamente se trasladaron al Museo Nacional de Arte de Cataluña, con lo cual lo que veis aquí son unas reproducciones. En cierto modo, pues lo que buscan es recrear precisamente la planitud y el antinaturalismo que tenían originalmente. Curiosamente, pues constituyen un conjunto narrativo que se diferencia de otras representaciones de la época, porque van a representar, digamos, la vida del profeta Daniel, por un lado, y el martirio de San Esteban. Eso corresponde también, digamos, a ese interés por representar historias con un claro componente narrativo. Digamos que las representaciones están historiadas, aunque de todos modos, pues cabe señalar que también hay representaciones profanas en esta iglesia, quizá con un sentido alegórico, pero que guardan más bien relación con las representaciones de la animalística de la época. Bueno, aquí tenéis, digamos, que su emplazamiento actual y el origen en el que se encuentran. Bueno, de esas representaciones profanas, pues que cabe señalar, pues, curiosamente, a estos juglares y saltimbanquis que se emplazaban en parte del muro de la obra. Bueno, luego también, pues en el indicador de un arco, pues tenéis la representación de este hombre que aparece medio desnudo y que además está cojo. Digamos que viene a ser la representación de un pecador, pero también podemos pensar que pudiera representar, qué sé yo qué, a un loco, a un tullido de la época. Quién sabe con qué intenciones. Algo de todos modos pues muy inusual para encontrarse decorando precisamente una iglesia. Bueno, luego aquí tenéis otras representaciones que nos pueden recordar pues precisamente a la animalística de las miniaturas mozárabes, o también a las representaciones del románico castellano. Aquí, por ejemplo, tenéis la representación de una bestia marina, digamos, así como esta otra bestia de 7 cabezas. Luego también, pues aquí tenéis la representación, digamos, de esta manera tan singular de un león por un lado y de un elefante. Recuerden que el elefante es este. Mientras que este correspondería, digamos, a una bestia fantástica cuadrúpeda. Bueno, naturalmente, pues tened en cuenta una cosa, ¿qué probabilidades había en la época de que alguien supiera qué aspecto tenía realmente un león o un elefante? Así que claro, pues evidentemente, digamos, estas representaciones pudieran ir de mano en mano, ya digamos por esos convencionalismos y el aspecto que tienen estos animales, pues es más el de un ser fantástico que el de un animal real. Bueno, más representaciones, en este caso un camello, aunque claro, los camellos en el Valle de Boí, pues ya os podéis imaginar que no eran animales de andar por casa, pero quizá pues su representación podía asemejarse más a la realidad. Aquí ya tenéis un gallo.
Y luego ya pues tenéis ya otras representaciones, otro ser fantástico, un dragón en la parte inferior. Aquí tenéis un santo que ya corresponde a esas representaciones, digamos, más convencionales. Otros restos de los frescos de San Juan de Boí. Aquí tenéis pues a un arconero. Lo que se conserva de la representación del paraíso, en base a las profecías del profeta Daniel, y perdón, esto correspondía a la representación del paraíso y esto sería parte de los frescos que decoraban la fachada sur. Evidentemente, pues un alto grado de deterioro no solo por el paso del tiempo, sino también por el posible traslado de los frescos hacia Barcelona. Bueno, aquí ya lo que tenéis en detalle pues es la escena del martirio de San Esteban. Esto digamos que se diferencia mucho de las representaciones del gótico, en la cual pues se busca generar los sentimientos de piedad en los fieles, pero en este caso pues digamos que las figuras son inexpresivas y antinaturales. Daros cuenta cómo le sale a San Esteban la sangre de la frente. Con eso no conmueve. Es una representación, digamos, más convencional y antinatural. Bueno, más frescos. Los frescos de la iglesia, de los santos, Julián y Basilisa. De Bagés, en el norte de la provincia de Zaragoza. Bueno, parte de los frescos de la iglesia se encuentran reproducidos actualmente allí, pero estos fueron trasladados no a Cataluña, sino al Museo Diocesano de Jaca. Digamos que este es el conjunto de pinturas murales románicas más importantes que hay en Aragón. En este caso, pues estas pinturas se asemejan más a las representaciones que tienen lugar en Cataluña, como es el empleo de los fondos de bandas de colores, aunque de todos modos, pues para marcar las escenas, pues se llega a recurrir a cortinajes, lo cual de todos modos pues hace una referencia a esos modelos procedentes del arte bizantino que a los convencionalismos propios de la pintura romana. Bueno, aparte del evidente afán narrativo que veremos ahora, hay que tener en cuenta de que estas representaciones que datan de la primera mitad del siglo XII presentan un mayor afán naturalista que se va a manifestar especialmente en la manera en la que tienen los personajes en relacionarse con ellos. Es decir, el maestro, autor de las pinturas, para facilitar, digamos, el mayor entendimiento por parte de los fieles, busca también que estas figuras, digamos, se relacionen mejor entre sí. Eso, digamos, a esos elementos convencionales. Bueno. Aquí tenéis las pinturas del ábside, donde está presente un Cristo Pantocrator con el Tetramorfos, y en la parte inferior aparece un apostolado con la Virgen. Pero en su caso, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues con estas figuras que se van a relacionar entre sí, cómo hablan y se dirigen entre ellos, y cómo gesticulan
postulan de manera diferenciada. Bueno, en la parte inferior, ¿qué es lo que se representa? Pues escenas vinculadas a la vida y pasión de Cristo. Con lo cual, pues todo ello forma parte, digamos, de una narrativa. Es decir, pues Cristo muere en la cruz y resucita, con lo cual asciende a los cielos. Bueno, escenas más en detalle, como la del prendimiento de Cristo, camino al Calvario, la escena de las 3 Marías y el llamado no me tangere, es decir, el no me toques. Escena, digamos, pues, muy habitual y que forma parte de la iconografía de la muerte y resurrección de Cristo, que ha sido pues, representada por muchos artistas. Bueno, por señalar, digamos, simplemente un ejemplo, pues aquí tenéis uno realizado por Tiziano, en una de sus obras, digamos, iniciales. Bueno, ya más en detalle tenéis aquí la escena de la crucifixión, donde están presentes, además, pues los 2 ladrones. Bueno, ahí tenéis el conjunto de los muros, también de este arcosóleo, y ya en detalle, pues este vano abocinado que también está decorado con pinturas murales. Bueno, ¿qué escenas nos vamos a ir encontrando? Pues esas escenas vinculadas al Antiguo y Nuevo Testamento, como por ejemplo, pues aquí tenéis la creación de Adán y la creación de Eva. Esto correspondería a la creación de los animales. Esta sería la tentación de Eva y aquí la expulsión del paraíso. Bueno, ahí ya tenéis otras obras, otras escenas de estos frescos de Babés, como sería la creación del arca de Noé y la entrada de los animales antes del diluvio. Bueno, estas ya serían, por tanto, escenas relacionadas con el Nuevo Testamento, veréis ahí de manera historiada, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, el viaje de los Reyes Magos, la Epifanía, la tentación de Cristo, esto se sincronizaría, supongo yo, con el demonio, Herodes en su palacio y la matanza de los inocentes. Más escenas relacionadas con el Nuevo Testamento, la presentación en el templo, el bautismo de Cristo, probablemente la tentación de Cristo, la vocación de los apóstoles, las bodas de Caná y una escena desconocida que podría guardar relación con alguno de los evangelios apócrifos. Bueno, otras tantas escenas, Cristo y la Samaritana, la resurrección de Lázaro, el lavatorio de pies, que de todos modos pues, se manifiesta
pasar, y la escena del prendimiento de Cristo, con el beso de Judas. Bueno, ya en Castilla y León. Bueno, pues hay que señalar pues, que Segovia, posiblemente de las capitales de Castilla y León, es la que tiene el mejor conjunto románico. Es la localidad que tiene más iglesias románicas, pero de todo el mundo, pues, ¿qué es lo que pasa con sus pinturas murales? Pues que prácticamente los únicos que se conservan son los de la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Bueno, se trata de una iglesia que estaba por aquel entonces fuera de las murallas de la ciudad y que tenía unas pinturas murales que con el paso del tiempo fueron cubiertas por unas yeserías. Esto de todos modos ha sido muy habitual. Las pinturas murales, pues en ocasiones han sido recubiertas pues, por un estuco, o han sido repintadas. Y claro, pues en ocasiones, pues cuando han tenido lugar reformas u obras de restauración, pues estas han quedado al descubierto. Así que claro, pues hasta 1963 estas no fueron descubiertas, pues siendo uno de los conjuntos pictóricos románicos más importantes de Castilla y León. Bueno, ¿qué es lo que se conserva? Pues pinturas en la bóveda, en el ábside de la capilla mayor y en el muro de la misma. Aunque eso no quiere decir que fuera la única parte, porque se conservan algunos restos en el resto del edificio. Bueno, ¿qué características nos vamos a encontrar en lo que se conserva? Pues curiosamente las figuras se disponen sobre un fondo decorados con bandas de color. Pero de todos modos, aún así, pues van a predominar esos tonos cálidos y terrosos propios de la pintura románica castellana. Aquí tenéis, pues ya más en detalle, a Cristo el Pantocrator, que curiosamente, en este caso, pues va a estar acompañado por los 24 ancianos del Apocalipsis, es decir, los 12 profetas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo. Bueno, más escenas que se representan en la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Aquí tenéis la crucifixión de Cristo y el descendimiento. La representación del Cordero Místico y, curiosamente, en la bóveda de la capilla mayor se representa una escena apócrifa, la vinculada con el emperador Constantino y la leyenda dorada. Bueno, ¿y qué es eso? La leyenda dorada, la leyenda áurea, es una representación apócrifa, que es una geografía sobre el emperador Constantino, en el cual pues, se narra cómo se encontró la llamada Veracruz, es decir, la cruz en la cual se crucificó a Cristo. Bueno,
precisamente, pues al estar vinculado a los evangelios apócrifos y a esas representaciones, digamos, geográficas, con el Concilio de Trento, las representaciones de la leyenda dorada, pues van a desaparecer, pero aún así, pues cabe citar las obras respecto a esta representación que ya en el siglo XV realizará Piero de la Francesca, y que supongo que veremos en clase. Bueno, más detalles de las representaciones de estos frescos. Aquí tenéis la Última Cena y el prendimiento de Cristo, donde está presente el beso de Judas nuevamente, y la representación del pecado original con Adán y Eva desnudos, con esos rasgos, digamos, tan convencionales. Bueno, otro detalle de los frescos que hace referencia también a esa influencia de la miniatura mozárabe, como son estas aves, en referencia pues, precisamente a la creación del mundo, aunque también podemos pensar, pues evidentemente, en los propios bestiarios mozárabes. Luego, curiosamente, en una de las ventanas, en esos restos que se conservan, tenéis esta representación con motivos vegetales de un lado y a estos soldados con sus correspondientes escudos, armas, cascos y cotas de malla. En el vintrado se van a bocina. Bueno, ya de la ermita de la Veracruz y de los frescos del Panteón Real, de San Isidro de León, pues ya lo abordaremos el próximo día, que es con la Veracruz de Madero, digamos que nos extenderíamos quizá demasiado, con lo cual pues puede que sea conveniente de todos modos para abordarlo en la próxima clase, ¿de acuerdo?